dependiendo de las distintas condiciones o distintas también sustancias, fármacos, puede haber una variabilidad en la frecuencia cardíaca, ¿ok? Primero, acá vamos a ver el efecto de distintas temperaturas sobre la frecuencia cardíaca. Miren, por ejemplo, tenemos de 5 grados centígrados, una solución de 23, otra solución de 32, y vamos a ver cuánto sería la frecuencia cardíaca para este corazoncito. Por ejemplo, antes nosotros hacíamos la misma práctica pero con animales, o sea, utilizamos sus zapitos, sacábamos el corazón, ya no estaba inervado, ya no estaba vascularizado, y tal cual así como lo vemos en el Physio-X, o sea, seguía latiendo. ¿Ok? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué sigue latiendo? ¿A qué se debe? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Por qué? O sea, en vivo, así como un animal, también ocurre lo mismo. ¿Por las células marcapaso? Por las células marcapaso, correcto. Entonces, ¿qué hacen las células marcapaso? Le dan como electrocorrientes para que... Ya, generan despolarizaciones, ok, pero ¿cómo así? O sea, si no están inervados. Por los marcapasos. Claro, pero ¿cómo así? Pues las células marcapaso generan ese potencial de acción. Primero, ¿qué tipo de células son? Son células nerviosas, células musculares, células endocrinas, células musculares, ¿sí? Solo que están especializadas, ¿correcto? Entonces, estas células marcapaso pueden generar su propio potencial de acción. No es necesario de que vengan un tipo de nervio para generarle la despolarización, así como ocurre en el músculo esquelético, por ejemplo, ¿no? En el músculo esquelético necesitamos de una motoneurona para generar la contracción de dicho músculo. En cambio, el corazón no necesita eso. Otra cosa es que le lleguen ramas del parasimpático, ramas del simpático, pero ¿para qué sirven eso? ¿Para qué sirve el sistema nervioso autónomo en el corazón? ¿Qué efecto tiene? Movimiento involuntario. Movimiento, pero ya lo hace la célula marcapaso. Reaccionar a diferentes estímulos. Ya, o sea, o aumentar o disminuir, ¿no es cierto? O sea, regular la frecuencia cardíaca, pero no es necesario, o sea, obligatorio que ellos estén activando el corazón para que el corazón esté latiendo, ¿sí? Entonces, simplemente con las células marcapaso ya se genera eso. Entonces, ustedes tienen que explicar en sus discusiones cómo así, cuál es la mecánica por el cual las células marcapaso pueden generar esa propiedad del corazón, que es el automatismo. Entonces, si ven acá, miren, con esta solución de 23 grados centígrados, tenemos una frecuencia de 61 latidos por minuto. Entonces, acá en este experimento, o sea, pensaríamos de que 23 grados centígrados sería como que la temperatura normal para este corazón, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, cuando nosotros hacíamos este experimento en vivo, con un sapito, también aplicábamos este tipo de solución Ringer, pero se llamaba Ringer Batracio, que era como si fuese el cloruro de sodio para ellos. ¿Ya? Obviamente si hubiese sido, no sé, el corazón de humano, la temperatura ideal hubiese sido de 36, 37 grados, ¿sí? Pero como es batracio, entonces la temperatura ideal para ellos sería 23 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, ahora, vamos a ver el efecto que va a tener una temperatura más baja. ¿Qué creen que es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca? Se va a acelerar. Se va a acelerar. ¿Se va a acelerar? ¿Todos de acuerdo? ¿O disminuye? Porque va a tratar de mantener la termogénesis. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una menor temperatura. ¿Qué está pasando? Está bajando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo le pongo una temperatura mayor, ¿qué pasará con la frecuencia? Aumentaría, ¿cierto? La lógica. Y miren, efectivamente está aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, con estos datos, ¿qué conclusión ustedes podrían sacar? Que a mayor temperatura hay una mayor frecuencia cardíaca, una menor frecuencia. Correcto. Entonces, esa es una conclusión para tu informe, ¿sí? Ahora, las discusiones es explicar el por qué, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que investigar por qué es que a mayor temperatura aumenta mi frecuencia, por qué a menor temperatura disminuye. ¿Sí? Les doy ahí una pista, tiene que ver con el transporte de los iones.
¿ya? Entonces tienen que ver, buscar el efecto que tiene la temperatura sobre el transporte de los iones y cómo esto afectaría en la frecuencia cardíaca. Bien, pero por ejemplo, ¿qué sucede si a mí me llega un paciente que tiene una temperatura de 35? Tiene mucho frío, claro, porque normalmente de 38 a 39.3, ya vamos a poner. 35 es bastante bajo, ¿sí? Es como si nosotros estuviésemos en 33, o sea, súper bajo, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con su frecuencia cardíaca? ¿Está aumentada, está disminuida, está normal? ¿Qué creen? Va a estar disminuida. Disminuye esta frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Cómo creen que va a ser el gasto cardíaco? Menor también. Menor. Primero, ¿qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de llenado por un minuto. ¿Mm? Es el volumen de llenado por un minuto. El volumen de llenado no es. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre. El volumen de sangre. BS por FC. ¿Mm? BS por BS por FC. FC. ¿Qué es eso? FC. VHS. Volumen digamos, sistólico por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué significa eso? ¿Qué es gasto cardíaco? Hasta ahorita no me dicen, me han dicho una fórmula. ¿Qué es volumen sistólico? La cantidad de sangre que ingresa Durante la sístole se llena el corazón. Ya lo estamos viendo. ¿Ya terminaron cardio? Ayer recién lo hemos tocado. Ya se han terminado. Allá ese volumen de sangre que es bombeado. Claro, ese volumen de sangre que va a ser inyectado, ¿no es cierto? El corazón tiene dos fases mecánicas. ¿Cuáles son? Sístole y Sístole Sístole y y diástole. o sea, sístole de contracción, diástole de relajación, ¿sí? ¿En cuál de las dos fases se genera el llenado ventricular? En la diástole, cuando se relaja el corazón, ¿sí? ¿Cuándo se produce la inyección de la sangre? En la sístole. Por lo tanto, tu volumen sistólico sería el volumen que está siendo explotado. Frecuencia cardíaca, latidos en un minuto. Por lo tanto, sería tu volumen de sangre que va a estar siendo inyectado en un minuto. Ese es tu gasto cardíaco. ¿Para qué nos sirve saber hacer el gasto cardíaco? Porque, o cuál vendría a ser también el objetivo de este gasto cardíaco. Esta sangre que está siendo inyectada, ¿hacia dónde se va? Hacia el organismo, hacia los tejidos, para oxigenar, para llevar glucosa, nutrientes, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una disminución de la frecuencia cardíaca, va a disminuir mi gasto cardíaco. Entonces, ¿ustedes creen que estaré teniendo una buena irrigación? No. No, se genera una hipoperfusión, entonces disminuye la entrega de oxígeno a mis órganos. Se puede dañar mi cerebro, se puede dañar mis riñones. Los riñones son los que reciben mayor gasto cardíaco, 20% del total de la sangre. Y son chiquitos los riñones, entonces reciben bastante gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, si no regreso a la temperatura normal y se sigue manteniendo 35, o inclusive puede seguir bajando la temperatura en ese paciente, peor. Por lo tanto, ahí puede entrar a una falla de todos los órganos, falla multiorgánica y luego muerte del paciente. Entonces, la importancia de la temperatura. Bien. Luego, lo contrario, ¿qué tal si ahora tengo un paciente de 41 grados centígrados? ¿Qué es lo que pasará con la frecuencia cardíaca? Aumenta. ¿Cómo creen que estará mi gasto cardíaco? Aumentado. Porque si aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi gasto cardíaco, ¿correcto? Pero hace un ratito hemos dicho, ¿en qué fase se genera el llenado ventricular? En la diástole. La diástole. ¿Cuál de los dos eventos mecánicos dura más? ¿Diástole o sístole? El llenado. El llenado, o sea, llenado. la diástole, ¿ya? La diástole dura más. Yo necesito un poco más de tiempo para que haya un correcto llenado ventricular. Profesora, Sí. disculpe, hay dos compañeros que me han escrito diciendo que están llegando tarde por un problema en la carretera porque ha habido manifestaciones. Ah, ya. Gracias. Entonces, miren, si aumenta la frecuencia cardíaca
no es cierto que va a haber un acortamiento tanto de la diástole como de la sístole, va a durar menos, obviamente, ¿no? Porque está más rápido y todo. Entonces, quiere decir que cada vez mi diástole se acorta, por lo tanto, es cada vez menos la entrada de sangre de atrios a ventrículos, o sea, menos el llenado ventricular. Entonces, a la larga, el aumento de la frecuencia cardíaca también causa disminución. ajá, me disminuye mi gasto cardíaco. Entonces, imagínense ese paciente que tiene una alta temperatura. Claro, en un principio estará aumentado su gasto cardíaco, pero si sigue así 30 minutos, 60 minutos, 1 hora y media, 2 horas, no le bajamos la temperatura, sigue elevándose, porque de repente entró en golpe de calor y está entrando en un shock por calor, le va a bajar el gasto cardíaco, le va a generar una hipoperfusión también. ¿Sí? Entonces, acá en realidad el determinante para el gasto cardíaco es el volumen sistólico. Para tener como que un mejor gasto cardíaco es más que nada aumentar la fuerza de contracción para tener un mejor gasto cardíaco. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, también cuando nosotros hacemos ejercicio. ¿Por qué creen que una persona que recién está comenzando a hacer ejercicio versus una persona que ya lleva tiempo, ¿no? La persona que recién está comenzando te durará que 10 minutos, 20 minutos haciendo el ejercicio y ahí se va a cansar? Porque básicamente para aumentar su gasto cardíaco, porque durante el ejercicio obviamente los músculos necesitan mayor gasto cardíaco, esa persona sedentaria, ¿no? Que recién está comenzando a hacer ejercicio, solo se basa en su frecuencia cardíaca, solo se basa en aumentar frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Pero como les digo, va a durar 10, 20 minutos, ¿no? Porque ahí se va a cansar, porque no hay un correcto gasto cardíaco, ¿sí? Versus una persona que está acostumbrada, entonces esa persona que está acostumbrada, además de aumentar frecuencia cardíaca, también aumenta su volumen sistólico, y ya les diré la próxima clase cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, y de esa manera pueden mejorar su gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, vemos que la temperatura es sumamente importante en nuestros pacientes. Siempre hay que regresarlos a la temperatura normal, valores normales, ¿ok? Entonces, a ese cuadrito le pueden tomar foto, que sería su primer cuadro de resultados. Por si acaso solo son 3 experimentos, este es el primero, vamos a pasar al segundo. Nicole, ¿ya le tomaste foto? Ah, ya, ok. Están ahí. Ya lo suben al grupo. Ahora miren, tenemos unas soluciones, ¿ya? Que son fármacos. Tenemos epinefrina. La epinefrina, ¿qué neurotransmisor será? Otro nombre. Adrenalina. Por lo tanto, ¿qué efecto tendrá sobre el corazón? Excitatorio. Excitatorio, es decir, va a generar aumento de la frecuencia cardíaca. De ahí tenemos la pilocarpina. La pilocarpina es miren, escuchen bien, no es un trabalengua, es parasimpático mimético. Parasimpático mimético. ¿Qué creen que es lo que hará? Inhibirá. Va a inhibir. Inhibirá. Inhibirá, ¿por qué? Parasimpático es inhibitorio. Parasimpático es de la acetilcolina. Okay. Entonces, cuando hablamos de parasimpático mimético, quiere decir que mimetiza, ¿no es cierto?, la acción del parasimpático, o sea, hace la acción del parasimpático. ¿Y el parasimpático qué neurotransmisor liberaba? Acetilcolina. Y la acetilcolina es inhibidor sobre la frecuencia cardíaca, sobre el corazón, por lo tanto disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llamaba el medicamento que era para Pilocarpina. Pilocarpina. Ahí lo estoy señalando. Ah, ok. Pilocarpina. De ahí tenemos atropina y digitálicos, que acá dice digitalis, ¿ya? Son los digitálicos. ¿Bien? Entonces, un ratito, trabajar la diapositiva antes de hacer. Entonces, ¿cómo sería la acción de la adrenalina? aumentaría la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Receptores. ¿Sobre qué receptor actúa? Alfa 1. No, beta 1. Beta 1. ¿Ya? ¿Qué más? ¿El beta 1 qué es? ¿Ionotrópico, betautrópico? ¿Qué es? Está acoplado a proteínas. Por lo tanto es
¿Ionotrópico o metabotrópico? Ionotrópico. Metabotrópico, ¿no? Si está asociado a la proteína GS, entonces me están diciendo. Bien, ¿de ahí qué más ocurre? Se asocia a esa proteína, o sea, el beta 1 activa la proteína GS, ¿de ahí qué A pasa? veces se divide, se subdivide en Ajá. tres, ¿A qué o activa? gamma, activa la Se divide en A, dos. B, adenil, adenil, Ciclasa. ciclasa. ¿Y esto qué activa? Por ahí lo dijeron. AMP cíclico. Ya, convierte el ATP en AMP cíclico, ¿cierto? Y de ahí activa, ¿qué cosa? A los canales. Los canales de calcio. No, falta algo. A la fosfoquinasa C. Proteína quinasa. No hay proteína quinasa CA. Ah, no. Proteína quinasa Quinasas. A. ¿No? Hay proteína quinasa C. Ya, proteína quinasa G. Entonces, proteína quinasa A. ¿Sí? Acuérdense. A de adenil. ¿Ok? Proteína quinasa C es C de fosfolipasa C. Con la proteína G2. ¿Ok? Entonces, acá hay proteína quinasa. Entonces, ¿ahí se ve el gráfico? Sí, ya. ¿Se ve la flechita? ¿Se ve bien o quito la pizarra? No, sí se ve Sí se bien. ve, ya. Entonces, miren, acá lo que ustedes me han dicho, receptor beta, acá le falta el 1, beta 1, tenemos proteína GS, se activa de ciclasa, AMP convierte en AMP cíclico, y de ahí tenemos proteína quinasa A, ¿sí? Quinasa, esta K de quinasa, indica que va a fosforilar, ¿sí? O sea, le da fosfatos, especialmente a estos canales. Entonces, lo que va a hacer es que se abren esos canales de manera rápida. Entonces, claro, y mira qué canales abren, los canales de calcio, a nivel de la membrana, ojo. Entonces, va a ingresar calcio, ¿bien? De ahí, mira, también lo que hace esta proteína quinasa A, mira, sigue, se va al retículo sarcoplasmático, ¿sí? También va a empezar a fosforilar, acá P, que está fosforilando. ¿Qué es lo que fosforila? Canales de calcio también, a ese nivel del retículo. Estos canales se llaman, ¿te acuerdas? De anodina, músculo esquelético, músculo cardíaco, solo que acá es tipo 2, ¿sí? Entonces, al momento de fosforilar estos canales, va a permitir de que haya salida de calcio. Pero mira, sigue la flecha de este calcio que está entrando por la membrana de la célula. Sigue. ¿Y qué es lo que hace? Hay un positivo sobre el retículo sarcoplasmático. O sea, también estimula al retículo. ¿Para qué? Para que haya mayor salida de calcio. Ajá. Para que haya mayor salida de calcio. ¿Sí? Entonces, a la final, mira, lo que yo tengo es un aumento del calcio a nivel intracelular, no sanguíneo, está dentro de la célula cardíaca. ¿Ya? Ya sea a nivel de célula marcapaso o célula miocárdica, cualquiera de los dos. Entonces, está aumentando este calcio. ¿Bien? Y hay mucho calcio a nivel dentro de la célula. Luego, este calcio tiene que retornar al retículo, tiene que ser recaptado, guardado, no siempre vamos a estar contraídos con el corazón. ¿Qué es lo que hace la proteína quinasa? Mira, fosforila. ¿Qué fosforila? Esta proteína que se llama fosfolambán. Entonces, cuando fosforila este fosfolambán, hace de que la recaptación de calcio sea mucho más rápida a nivel de retículo. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Lo que hace es que salga calcio más rápido y que sea recaptado más rápido. Salga, entra, sale, entra, de manera muy rápida. Acelera el proceso, claro. Porque normalmente ocurre todo esto, pero sí esas fosforilaciones que hemos hablado. ¿Sí? Entonces, acelera todo este proceso de salida-entrada de calcio. Por lo tanto, al final lo que hace es hacer más rápido tanto la sístole como la diástole. Y eso se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Además, la adrenalina también tiene un efecto de aumentar la fuerza de contracción, es decir, generar un inotropismo positivo, aumenta la fuerza de contracción. ¿Cómo es esto? Hay tanto calcio acá adentro, o sea que ha salido del retículo, que ese calcio empieza a unirse con la troponina C. ¿Bien? Entonces, mira, acá te dice, ¿no? Se une con troponina C. Mientras mayor calcio haya, mayor troponina C se va a estar uniendo a este calcio, por lo tanto,
van a exponer más sitios activos de la actina, ¿sí o no? Claro. Entonces, miosina se va a unir a la actina, por lo tanto, mayor formación de puentes cruzados. Y nosotros habíamos dicho, a mayor formación de puentes cruzados, mayor fuerza activa, mayor fuerza de contracción. Entonces, por eso que también tenemos un mayor inotropía. ¿Bien? Entonces, eso con respecto a la acción del simpático. Y la acción del parasimpático, ¿qué receptor tenemos? M2, correcto. ¿Y el M2 es ionotrópico o metabotrópico? Ionotrópico. Metabotrópico, pues muscarínico, acuérdense, M, metabotrópico, ¿ya? Entonces es metabotrópico, ¿sí? Asociado entonces a qué proteína G? GI, porque es inhibidor, acuérdense. También, de otra manera, ¿cómo se pueden acordar? Es los pares, ¿sí? O sea, 2, 4 son inhibidores, o sea, están asociados a proteína GI. Los impares son excitadores, o sea, están asociados a proteína GQ. Entonces, ¿cómo va a actuar esta proteína GI? No deja que sus unidades que se vayan a las fosfolipasas. No, a las fosfolipasas sí creo que. No. Adenisiclasa, la adenisiclasa. Es lo contrario a la GS, lo contrario. O sea, te baja todo, ¿no? Te baja tu adenisiclasa, te baja tu AMP cíclico, te baja tu proteína quinasa E, te baja tu calcio. ¿Ya? Entonces acá está. Mira, te bajó todo. ¿Sí? Ojo, no quiere decir que no haya calcio o que no haya salida de calcio. Todavía va a haber salida de calcio, pero en menor cantidad. Por eso como que ralentiza esa acción. Además, mira, fíjate bien lo que hace, dice, abre canales de potasio. O sea, el potasio empieza a salir. ¿Sí? Y el potasio tiene carga positiva, o sea, sale mayor cantidad de carga positiva hacia el exterior de la célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con la membrana de esta célula? Se vuelve más negativa, por eso que hay una hiperpolarización. Entonces, ¿qué nos referimos a una hiperpolarización? O sea, si normalmente el potencial de membrana en reposo es acá, y acá está mi umbral, yo solo tengo como que esta distancia para que llegue a su umbral. Pero al estar hiperpolarizado, va a estar más negativa, más alejado del umbral. O sea, le va a tomar como que más tiempo para llegar al umbral y generar el potencial de acción. Por eso como que lo va a hacer más lento. ¿Bien? Entonces disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, eso deberíamos de observar acá. Bien. Primero, tengo mi basal de 62 latidos por minuto. Vamos a aplicarle la epinefrina. Miren, al toque, está aumentando la frecuencia cardíaca. Y miren, acá también se puede ver el corazoncito que está como que contrayéndose con mayor fuerza. Ahora le vamos a aplicar la pilocarpina, que es como si fuese imidricolina. Más lento. Más lento, Lo bajado, ¿no? ralentiza. La frecuencia cardíaca. Entonces, sí, se asemeja a lo que hemos mencionado, ¿no? En cuanto a los mecanismos de acción. Ahora tenemos la atropina. ¿Alguien ha escuchado acerca de la atropina? Para veneno. Sí. Para veneno. Exacto. Entonces, uno de los venenos que se suele utilizar son insecticidas. Sí, que lo pueden consumir también nuestros pacientes. Entonces, estos insecticidas lo que van a hacer es inhibir acetilcolinesterasa. ¿Ya? El acetilcolinesterasa, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuál sería el efecto de la acetilcolinesterasa? Anticoagulante. ¿Se acuerdan? Se va a degradar a la acetilcolina en colina y Ajá. En colina y acetato. Entonces, ¿qué es lo que hacen los insecticidas?
herbicidas, por ejemplo, los órganos fosforados, ¿ya? Órganos fosforados. Los órganos fosforados van a inhibir el acetilcolinesterasa. Por lo tanto, no habría una regulación de este acetilcolina, es decir, el acetilcolina va a permanecer unido a sus receptores. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a encontrar acetilcolina? ¿En dónde va a actuar? ¿En qué órganos? ¿Se ve el gráfico? Sí. Mira, por ejemplo, tenemos acción a nivel del ojo. ¿Ya? A nivel de ojo, mira, a nivel del músculo esfínter del iris. Es decir, si hay una contracción del músculo esfínter del iris, entonces la pupila va a reducirse. ¿Correcto? Entonces se genera una miosis. ¿Bien? Luego, por ejemplo, en las glándulas salivares, si se estimulan a las glándulas salivares, entonces va a haber mayor secreción. Muchas ¿sí? de habilidades. las glándulas salivares. A nivel del corazón, tenemos receptor M2, por lo tanto disminuye la frecuencia cardíaca. Ojo, en las glándulas salivares, en el ojo, encontramos receptores M1, M3, que son excitadores, o sea, están asociados a proteína Q. Luego, a nivel del tracto gastrointestinal, también tenemos receptores M3, M1, por lo tanto aumenta la motilidad. En la vejiga también tenemos receptores M3, aumenta la contracción de la vejiga, o sea, para que nosotros orinemos. ¿Bien? Y por ejemplo, vamos a buscar otra imagen. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? ¿En qué tejidos? ¿Se acuerdan? El músculo esquelético. El músculo esquelético. ¿Qué más? Sistema nervioso. Bueno, en el músculo esquelético y también a nivel de los ganglios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo tengo si yo tengo el paciente que ha sido envenenado por los órganos fosforados, entonces no voy a tener acetilcolinesterasa, por lo tanto la acetilcolina va a permanecer unido a sus receptores, ¿no es cierto? Y hemos visto que tiene efecto en distintos órganos, por lo tanto vamos a tener tanto signos muscarínicos como signos nicotínicos. Entonces, dentro de los signos muscarínicos sería, por ejemplo, vamos a tener una miosis, vamos a tener hipersecreción salivar, vamos a tener bradicardia, vamos a tener un aumento del tracto gastrointestinal, ¿no? de la motilidad, o sea, de repente el perro se va a defecar, tiene diarreas, de ahí un aumento de la micción, se va a orinar de repente. ¿Bien? Esos serían los signos muscarínicos. Dentro de los signos nicotínicos,
Ya sabemos que receptores nicotínicos los encontramos en la musculatura esquelética, por lo tanto van a empezar a haber contracciones de la musculatura esquelética, eso se llama fasciculación, se contraen las fibras musculares, ¿sí? O tal vez el animal va a estar como temblando, va a presentar unos trémolos, temblores. Pero adicionalmente a eso, mira, recuerda que a nivel de los ganglios, por ejemplo, tanto de las fibras simpáticas como de las fibras parasimpáticas, recuerda que, mira, esto sería mi preganglionar y este es mi postganglionar, ¿sí? Entonces, a nivel de la postganglionar, tenemos receptores nicotínicos, tanto para el simpático como para el parasimpático, para los dos. ¿Sí? Entonces, dentro de signos nicotínicos, nosotros podríamos ver que si se estimula esta fibra y esta fibra es simpática, al final esta fibra postganglionar me va a empezar a secretar adrenalina. Entonces yo también podría ver signos asociados a la adrenalina en un paciente con intoxicación por organofosforados. Por lo tanto, yo podría ver, por ejemplo, midriasis, por ejemplo, taquicardia. Yo podría observar eso también en un paciente con intoxicación por organofosforados. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la atropina? La atropina, mira, acá te dice, es un antagonista de la acetilcolina, pero solo a nivel de receptores muscarínicos, ¿okay? No es selectivo, entonces va a ir hacia todos los receptores muscarínicos. Eso es lo que hace la atropina, es un antagonista competitivo, compite por la acción de la acetilcolina sobre sus receptores. Por lo tanto, si yo le coloco este medicamento a esos pacientes, yo voy a dejar de ver los signos muscarínicos, pero los nicotínicos van a seguir. ¿Okay? Van a seguir. Entonces, acá ya sabemos de que la atropina simplemente disminuye o inhibe esos signos muscarínicos, pero el animal puede seguir con esas fasciculaciones, con esos trémoles, inclusive puede convulsionar el paciente. ¿Bien? Por eso. Pero no hay que colocarle más atropina de la dosis normal para una intoxicación, porque si no podemos atropinizar al paciente. Entonces vamos a de ahí generar efectos secundarios como mucha frecuencia cardíaca, lo cual de repente no necesitaría. Bien, entonces, si yo le coloco la atropina, va a hacer lo contrario a un parasimpático. Y miren, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Por ejemplo, este experimento lo hacíamos también igual en los cerditos, pero por ejemplo le colocábamos acetilcolina y después de la acetilcolina ya no lavábamos el corazón. Si se dan cuenta, yo cada rato estoy lavando porque así es el intestino, no me permite coger otro medicamento si no he lavado previamente el corazón. Pero en la práctica, o sea, nosotros no lavamos el corazón y de frente le echábamos atropina después de haberle echado acetilcolina, sin lavar el corazón. Entonces, ¿qué hacía la atropina? La atropina, como es antagonista competitivo, compite por los receptores de acetilcolina y veíamos que aumentaba la frecuencia cardíaca. Entonces, este quiere tratar de simular eso. ¿Sí? O sea que es como si yo le hubiese colocado la atropina de frente después de la acetilcolina. Claro, porque en un paciente real claro, lo lava. entonces aumentó. ¿Ya? Y por último tenemos los digitálicos. Los digitálicos son unos fármacos que antes se usaban para aumentar la fuerza de contracción. ¿Cómo así o en qué situación? Cuando los animales tenían una cardiomiopatía dilatada, o sea, el corazón estaba girando. Por lo tanto, ¿se acuerdan que yo les dije, no? Cuando hay una cardiomiopatía dilatada, como el músculo va a estar tan estirado, no se junta la miosina con la actina. Entonces, hay menor formación de puentes traversos, por lo tanto, disminuye fuerza de contracción. ¿Sí? Lo que hace el digitálico es aumentar esa fuerza de contracción. Pero otra cosa, por ejemplo, en estos pacientes que tienen la cardiomiopatía dilatada, el corazón está gigante y no puede contraerse bien, por lo tanto, ¿cómo creen que estará su gasto cardíaco? A disminuir, ¿sí? Porque no tiene buen volumen sistólico. Por ende, el organismo dice ya, ¿cómo hago para aumentar mi gasto cardíaco? No puedo aumentar mi fuerza de contracción, por ende, no puedo aumentar mi volumen sistólico. Entonces, lo que voy a hacer es aumentar mi frecuencia cardíaca. Entonces, esos pacientes van a estar con taquicardia, van a estar así.
para tratar de mantener su gasto cardíaco. El digitálico lo que hace es disminuir frecuencia cardíaca y aumentar fuerza de contracción. ¿Ya? O sea, lo que hace el digitálico es retornar a ese paciente que regrese a su frecuencia cardíaca normal. Eso es lo que hace. Entonces, si yo le coloco el digitálico, debería de disminuir frecuencia cardíaca. Y efectivamente está disminuyendo frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que actúa ese digitálico? Mira, bloquea la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? Pero de ahí tú tienes que buscar cómo si este bloqueo de la bomba de sodio y potasio me generaría la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Ok? Entonces, lo busco. Entonces, a eso le toman foto. Así mejor. El informe va a ser los 3 ejercicios. El informe va a ser los 3 ejercicios. Sí. Y las preguntas que deja. Las preguntas. Y vamos a pasar al último experimento. Miren, acá en el último experimento tenemos ahora distintos iones. Tenemos calcio, sodio y potasio. Entonces, esto debería asemejarse de cuando nuestro paciente está con una hipercalcemia, o sea, aumento de calcio en sangre, o cuando está con una hipernatremia, cuando aumenta el sodio en sangre, o cuando estamos con una hipercalemia o hiperpotasemia, que es aumento de potasio en sangre. La calemia, el hombre da calcemia, entonces calemia. ¿Ok? Entonces, tenemos el base. Vamos a colocarle el calcio. Y miren lo que pasa. Empieza a aumentar. ¿Por qué creen que está aumentando? Porque habla de los canales de El calcio genera lo que hemos visto, ¿Qué genera? una frecuencia cardíaca aumentada y una fuerza de contracción. Ya. Pero ojo, este calcio que yo le estoy poniendo es como si tuviésemos aumento de calcio en sangre. ¿Ya? No es que estoy introduciendo calcio dentro de la célula cardíaca, no. ¿Sí? Entonces, tienen que buscar cómo sería el efecto, ¿ya? O sea, cuál sería la mecánica. Pero lo que sí hemos visto es que cuando el calcio entraba a la célula, eso estimulaba el retículo sarcoplasmático para que haya mayor liberación de calcio. Luego tenemos el sodio. La hipercalcemia. Y miren, está bajando más, sube, baja, sube. Mira, entonces acá te pone, mira, 34. No es, por si acaso no es un signo negativo, no vayan a poner menos 34 porque no existe eso en el campo de la rana. Es como una ondita, o sea, como que aproximadamente o alrededor de 34, porque está subiendo, bajando. O sea, ahorita el corazón está arrítmico, no tiene un ritmo normal. Y si está por debajo de su valor normal, porque dice 34, está por debajo de 62, ¿qué sería? Bradicardia, ¿no? Entonces, bradicardia más arritmia sería una bradiarritmia. ¿Bien? Entonces, imagínense un paciente que tiene altos niveles de sodio, por ejemplo, uno con insuficiencia renal crónica, ¿no? Le podría conllevar a eso. Y por último tenemos Cuando es mucho calcio, ¿cómo se llama? hipercalcemia, Sodio. hipernatremia. Y ahora vamos a aplicarle el potasio. Ya le apliqué el potasio. Primero, miren esta gráfica. O sea, cambió totalmente, ¿no? Así era la gráfica normal de inicio y miren, ahora. Y prácticamente este corazón está dejando de latir. ¿Sí? Está bajando bastante la frecuencia. Miren, también tenemos una bradiarritmia, pero es como que más severa en comparación al sodio. Bien. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? A ver,
¿cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? ¿Qué hacía la aldosterona? Desde los años explicados en el sistema de reunión de protección aldosterona. ¿Qué es lo que hace? Retiene sodio, agua, ¿y qué más? A nivel de los riñones, correcto, a nivel de los túbulos colectores, ¿sí? O sea, retiene sodio, retiene agua, o sea, principalmente retiene sodio con cloro, es decir, hace que el sodio y el cloro regresen otra vez a la sangre y el sodio siempre jala agua, ¿no? ¿Qué más hace? Retiene eso y ¿qué elimina? ¿Qué secreta? Potasio. Elimina potasio con riñones. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene síndrome de Addison? Síndrome de Addison es hipoadrenocorticismo. ¿La aldosterona dónde se produce? ¿Dónde se sintetiza? Hígado. Pulmones no. Glándula adrenal. ¿Sí? Entonces, si yo tengo hipoadrenocorticismo, quiere decir que va a haber una presión a nivel de la glándula adrenal, va a haber una disminución, ¿sí? No solo de corticoides o de cortisol, sino también de aldosterona. Por lo tanto, ¿cómo creen que estará el potasio en ese paciente? Miren, ahorita yo tengo baja aldosterona. Va a aumentar porque no va a poder eliminar el potasio. Más bien se va a retener ahora el potasio y se va a eliminar el sodio. O sea, hace lo contrario. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando tenemos baja cantidad de aldosterona. Por ejemplo, en un hipoadrenocorticismo. Hipoadrenocorticismo. O síndrome de Addison. Es lo contrario del síndrome de Cushing. ¿Cómo no? Que sería lo inverso. Ajá. Sí, lo inverso a lo que normalmente haría la aldosterona. Entonces, por eso que necesitamos saber primero la fisiología, pues, ¿no? Para poder entender la patología. ¿Ok? Entonces, si yo les hago una pregunta así en el examen, ustedes primero tienen que hablar acerca de la fisiología para luego poder entender la patología. ¿Ok? Y bueno, eso, ustedes tienen que investigar acerca del sodio, tienen que investigar también cómo es el tema del potasio, porque es que me genera esa bradicardia, la arritmia, perdón. Y por si acaso yo colgué unos videos, entonces en la semana 6, para que lo puedan ver, justamente ahí les explican acerca del sistema nervioso autónomo y también acerca del potasio. ¿Ya? Entonces la entrega del informe es para la siguiente semana. No sé si tienen preguntas, algo. El examen práctico viene de semana 1 hasta ahora. Ajá. Sí, hasta hoy día. El examen de la próxima semana. La próxima semana también tenemos una práctica que es fisiología del ejercicio. Para eso se necesitan dos personas. Una persona que sea totalmente sedentaria y otra persona que sí haga algo de ejercicio o que sea deportista mejor. Y sería la idea que sean del mismo género, mujer, hombre, para que sea como que la muestra más homogénea. Pero si no se puede, si ya consiguieron sedentario, no sé, hombre y deportista, mujer, ya bueno, no importa. Pero para que vengan preparados para la próxima semana. O sea, de repente con ropa de deporte, con zapatillas por lo menos, porque van a tener que trotar. Entonces, para ver si hay diferencias en las constantes fisiológicas. ¿Ya? Ok, chicos, entonces eso sería todo. No se olviden de tomar Yo propongo a Fer.